Todos los derechos a sus respectivos autores y yo solo soy dueño del propio vídeo. El autor Singles Acolyte. Capítulo 18. Capítulo 16. ¿Por qué los presidentes no luchan en la guerra? Resumen. Adiós Falkins, hola Wakako y Maine Stab Notas. Consulte el final del capítulo para obtener notas. Texto del capítulo. 2 días después, se demostró que las sospechas de David eran ciertas. Falkins había llamado a Maine y el hombre había decidido que David lo acompañara solo a la reunión final entre Fixer y Contractor. La última reunión tuvo lugar en el mismo lugar que la primera. Los guardias que tenía colocados eran tan profesionales como siempre, pero con una especie de familiaridad mesurada mientras David y Maine caminaban por los pasillos. Entonces, dijo algo sobre por qué se estaba saliendo del juego de arreglar por un tiempo. Preguntó David con curiosidad, además de con un poco de tristeza. Aunque la mayoría de los trabajos de Falkin no estaban informados con precisión, le agradaba el solucionador. Pagó bien por el estatus, y las pocas veces que tuvieron problemas, él pidió favores o hizo arreglos para mantenerlos a todos en el campo. Fue profesional, cordial y ocasionalmente amigable. Sería una pena no trabajar con ese hombre en el futuro, pero así fue como parecía que fueron las cosas. Maine se encogió de hombros, pero no de la manera descuidada y casi letárgica de la última vez. Esta vez, la mirada de Maine era más aguda que nunca, pero parecía relajado. Entonces David no estaba demasiado preocupado. Es bueno no tener que asumir la carga del liderazgo desde el principio. Fue incluso mejor tener a Maine siendo un líder aún más eficaz que antes. Tengo teorías, pero no vale la pena especular hasta que nos las diga él. Dijo con firmeza cuando llegaron a la entrada de la oficina de Falkins. Incluso podían escuchar al reparador gritar enojado por teléfono. Los guardias hicieron una pausa y luego los dejaron entrar, dejándoles captar la parte final de la diatriba. No te importa una mierda, Bill. Tú y yo sabemos que Intel de repente no comienza a ser inútil para la mitad de mis malditos trabajos, y luego solo para un maldito equipo. Quiero saber quién. Maldijo mientras colgaba el teléfono y lo colgaba de golpe. El hombre de mediana edad parecía enojado y frustrado. Al levantar la vista, pareció encogerse un poco por la frustración, pero les dedicó pequeñas sonrisas. Maine. Señor Martínez. Me alegro de verlo. David estaba un poco sorprendido. Supuso que el reparador sabría quién era, pero no se había imaginado que el hombre se dirigiría a él. Falkin. Maine dijo a modo de saludo, antes de mirar el teléfono. ¿Eso tiene algo que ver con nosotros? Jeff maldijo y suspiró, haciéndoles un gesto para que lo siguieran a su oficina. Estaba amueblado de forma sencilla, pero Jeff lo ignoró todo y se dirigió directamente a una mini nevera. ¿Brosep? Ofreció, mirando a los dos. Maine asintió y David negó con la cabeza. ¿Tienes agua o limonada? Jeff se rió entre dientes y asintió, sacando 3 botellas. Una limonada y 2 broseps. Después de quitar la tapa de sus respectivas bebidas, Jeff extendió su botella. Para mi mejor jodido equipo. Es una maldita lástima que esta sea probablemente la última vez que trabajaré contigo. Maine y David chocaron sus botellas contra las de él y bebieron. Jeff apuró toda su botella y suspiró. Mientras tanto, David y Maine bebieron el suyo, especialmente Maine con una expresión dura en su rostro. Jeff, ¿qué diablos está pasando? Jeff resopló y se apoyó en su escritorio. Oh, si tan solo conociera a Maine, carajo. No voy a mentir. No soy perfecto. A veces tengo información errónea. Es un peligro para el negocio. Pero no así. Casi todos los trabajos que te envío parecen jodidos. Es bastante malo que, si no fuera por tu pequeño borrón aquí, uno del equipo podría haber quedado en bancarrota a estas alturas. Maine asintió, todavía pareciendo tan duro y concentrado como siempre, sí. No voy a mentir, por un tiempo me pregunté si simplemente nos estabas jodiendo. Pero siempre cumplías con la credibilidad, y siempre parecías enojado por qué sucediera. Por supuesto, estaba jodidamente enojado. No soy un jodido reparador independiente de Maine. No puedo salirme con la mía con ese tipo de mierda. Trabajo bajo la gracia de Wakako. Si mi Intel es una mierda, eso hace que su Intel parezca una mierda. Incluso si no usamos las mismas fuentes.
Así que antes de que me digan que debería retirarme, me tomaré una licencia hasta que pueda descubrir quién está jodiendo conmigo. David frunció el ceño y habló. Pero si ese es el caso, ¿por qué no volvemos a trabajar juntos? ¿No es como si fuéramos a dejar de correr pronto? Falkins simplemente se rió entre dientes, mirando primero a David y luego a Maine. Es un niño dulce, ¿no? Dirigiendo su atención nuevamente a David, le dedicó una sonrisa sincera. Mire. La verdad es el señor Martínez. El equipo de Maine, incluido usted. Ustedes son de muy alta calidad para un reparador como yo. Ustedes tuvieron una reputación de mierda por un tiempo, pero ahora han estado trabajando para mí. Lo peor de ha sido arrastrado. Francamente, no puedo permitirme el lujo de ustedes, pero conozco a alguien que podría. Falkins les dedicó una pequeña sonrisa mientras los miraba a ambos. David estaba sorprendido y Maine parecía cautelosamente intrigado. La dama de Westbrook me ha hecho preguntas sobre su equipo. Y por supuesto, debido a que ustedes han sido excelentes, no he hecho nada más que elogiarlos. Así que me han ordenado que les dé un trabajo en su nombre. Es uno diferente. Pero si haces esto en silencio, rápido, vas a ascender en términos de Fixer, y luego, ¿quién sabe a dónde irán las cosas? ¿Tú? Maine finalmente empezó a sonreír. ¿Entonces Wakako quiere que hagamos un trabajo? Bueno, entonces está bien. Jeff levantó una mano y la movió ligeramente. No exactamente. Dice que ya sabe bastante sobre tus capacidades en general. Está más interesada en el niño. Ambos Edgeruners en la sala parpadearon confundidos, además de parecer un poco insultados en el caso de Maine. ¿Qué se supone que significa eso? Dijo con un poco del viejo Maine, el Maine que surgió bien, joder. No podía respirar. ¿Por qué no podía respirar? WTSHT man, all right. KD. THNK Miguel SNGMP. Goigibepsicho. Estaba inhalando rápidamente, pero no llegaba aire a sus pulmones. Su corazón seguía latiendo más fuerte, tratando de oxigenar su cuerpo, pero todo se sentía confuso. Apagado. Tirete ship QR fatrtanme. Andeis neses psetoven de. David, ¿estás bien? Maine lo sacudió y lo devolvió al presente, y miró hacia arriba con un movimiento rápido, mientras su pecho seguía subiendo y bajando rápidamente. Tan pronto como se dio cuenta de que el hombre grande estaba allí, no pudo evitar estremecerse. El hombretón parecía herido de alguna manera, pero se retiró tan pronto como vio que David respondía nuevamente. Maine, ¿está bien? Jeff le preguntó con un aire de preocupación que David no esperaba. Maine hizo una mueca y miró a David, preguntándole en silencio si estaba bien decírselo. David ni siquiera se había dado cuenta de que Maine sabía de sus ataques, pero asintió mientras intentaba controlar su cuerpo, concentrándose en la sensación táctil. Seguro que no iba a poder decir nada por un momento. No había tenido uno tan malo desde el comercial de la luna con Lucky. El niño se congela a veces. Creo que es un trauma. Su madre murió hace un par de meses. Ese choque en la carretera donde los animales atacaron un vehículo de Nick Corp. La golpearon y la llevaron al hospital de vagones de carne y murió más tarde. El niño estaba en el auto. Jeff siseó con conmiseración mientras David lentamente lograba llevar su estado de ser a algo más humano y manejable. Mi más sentido pésame, señor Martínez. Pero, tengo que preguntar, ¿será capaz de manejar este trabajo? Intento no ser completamente desalmado, pero este trabajo para Wakako. Esto básicamente va a lograrlo o arruinarlo para mí. En términos de si podré volver a hacer mi trabajo después de resolver mis problemas con Intel. David intentó hablar, pero antes de que pudiera hacerlo Maine respondió por él. David es uno de los mejores novatos que he conocido. No lo he visto hacer un solo movimiento de gong y siempre está tratando de hacerlo mejor. Tiene sus problemas, pero todos nosotros también. Nunca se queda paralizado durante un trabajo. Y no creo que lo haga nunca. Hizo una pausa por un momento, mirando a David, con una extraña mezcla de resignación, orgullo y frustración en sus ojos antes de volver a mirar a Falkins. Honestamente, creo que terminará siendo uno de los más grandes que jamás haya existido en esta ciudad.
Eso más que nada pareció dejar a David perplejo, su cuerpo olvidó que había estado en pánico, solo se escucharon algunas respiraciones entrecortadas, cuando finalmente se calmó por completo. Jeff levantó una ceja pero no parecía pensar que fuera ridículo. Asintiendo con cuidado, sacó un fragmento, se lo entregó primero a Maine y dirigió su atención a David. Muy bien, la cuestión es la siguiente. Wakako necesita algunas imágenes de las cámaras de seguridad de un tiroteo entre bandas. No me dijo por qué las necesita, pero, sinceramente, no necesitamos saberlo. Sin embargo, me dijo que necesita que las obtengamos en silencio, sin dejar ningún rastro. Sin cadáveres, sin moretones, sin ventanas rotas. Quiere todo intacto excepto el fragmento de vídeo. Normalmente esto sería jodidamente imposible. Hay demasiadas cámaras y demasiada gente. Pero tú, Jeffrey, le dedicó a David una lenta sonrisa. Sí, te he visto en los pergaminos que Maine envió como prueba de finalización del trabajo. Eres tan condenadamente rápido que ni siquiera se registra en las cámaras como mucho más que un destello. Debes tener algún speedware prem. David se puso rígido ligeramente. No estaba seguro de cómo se sentía acerca de la gente que especulaba sobre Sandy, pero supuso que eso sucedería eventualmente. Inquietud. Está bien, solo me preocupa que alguien pueda empezar a pinchar. No lo suficientemente fuerte para protegerme, Lucky, a todos. Confianza. Gracias, Sandy. Jeff hizo a un lado su rigidez y se encogió de hombros. No me importa un carajo lo que sea ni dónde lo conseguiste. Lo único que me importa es que posiblemente seas la elección perfecta para este trabajo. No voy a mentir, muchacho. Es un buen dinero. Wakako te ofrece $30,000. Y si lo haces a la perfección, va a empezar a ofrecerle a todo el equipo nuevas oportunidades. Este es el billete para el chico de las grandes ligas. Entrar y salir. 30,000 remolinos. Incluso dividido en dos, eran 15,000 cada uno. Combine con lo que había ahorrado, tendría más que suficiente para comprar una plataforma cibernética de alta gama para que Lucky reemplace esa plataforma vieja. Todavía no tenía idea de cómo ella era tan jodidamente aterradora como Netrunner con un mazo que tenía más de una década. Maine había terminado de revisar la información y frunció el ceño. Bueno, está todo ahí, pero esto será en New York. El pinche pollo. Eso es, fuerte y puta presencia de Valentino. Jeff asintió, haciendo un gesto con su botella. Precisamente. Honestamente, eres demasiado visible, Maine. Un hombre grande como tú. Destacas. Bueno para hacer una entrada. Terrible para hacer cosas sigilosas. Pero David, incluso si solo entró para almorzar, ellos no le prestaría mucha atención. Solo otro chico latino que intenta conseguir algo de comida. Quizás perdería la chaqueta para el trabajo. David hizo una mueca incluso ante la idea de quitarse la chaqueta para el trabajo, pero Falkins tenía razón. La chaqueta de su mamá era intencionalmente de alta visibilidad, por lo que no era la mejor idea para un trabajo de sigilo. Entonces, ¿crees que puedes hacerlo? Dejó escapar un suspiro pensativo mientras reflexionaba sobre la situación. Para hacerlo rápidamente, necesitaría aumentar la dilatación del tiempo incluso más de lo que normalmente la usaba. ¿Está bien, Sandy? No quieras estresar tus sistemas. Insultado. Ve rápido. Está bien, está bien. Probemos esta mierda hoy. Ansioso. Sí. Puedo hacerlo. Y para enfatizar su punto, terminó de beber su limonada y la dejó firmemente sobre su escritorio. Estoy listo para ir cuando sea. Jeff sonrió y les envió a ambos un número a través de Lolo. Ahí está la línea comercial de Wakako. Llamas a ese número después de terminar el trabajo y ella te dará instrucciones sobre qué hacer con el fragmento. Y con eso, la naturaleza jovial y amistosa que David había sentido era parte de que Falkins se diera a conocer por última vez, mientras les ofrecía a ambos un apretón de manos. Ellos obedecieron y él sonrió suavemente. Les deseo a ambos, buena suerte. Y díganle al resto del equipo que fue un privilegio tener trabajo para mí. Ahora continúe. Tengo que lidiar con el resto de este desastre. Y así, volvió a ser frío y profesional, dirigiéndose a su escritorio. Maine asintió y le indicó a David que lo siguiera. Tal vez fue solo sentimentalismo, pero David había desarrollado un gusto por el fixer de bajo nivel.
Él había sido honesto con ellos, franco y respetuoso al tratar con ellos. Era fácil tener una gran cabeza en Night City una vez que ganabas un poco de poder. Faraday fue un buen ejemplo de ello. Él, solo porque tenía el rasguño, pensaba que podía tratar a la gente como una mierda. Pero Jeff era exactamente el tipo de hombre para el que querías trabajar. Iba a extrañar al bastardo. Al salir del edificio por lo que podría ser la última vez, David miró a Maine, que parecía sumido en sus pensamientos. Maine, ¿cómo vamos a llegar a Eword? Maine parpadeó y miró a David con una sonrisa. ¿De qué otra manera? Vamos a llevarme. Vamos. Y ahí estaba, un Quadratype 66. El coche de Maine. No pudo evitar la sonrisa en su rostro al recordar que Maine le enseñó, o al menos intentó hacerlo, a conducir. Estaba aterrorizado por la velocidad y la capacidad de respuesta, sin tener idea de cómo manejar un coche como ese. Entonces, cuando lo estrelló contra una gasolinera y Maine y él se marcharon, con un grupo de policías detrás, había pensado que Maine lo mataría por destrozar a su bebé. Pero el gran hombre simplemente se había reído a carcajadas. Mierda, Daur, no te preocupes. Estaba planeando detallarla y repararla después de hoy de todos modos. Ese era el Maine que David había tratado de recordar cuando las cosas se habían hundido aún más en el infierno después de su muerte. No el hombre horrible, enojado y malo que había sido cerca del final. Entonces, ¿qué piensas? ¿Paseo Preem, Maine dijo con una sonrisa mientras se ponía al volante del costoso y rudo vehículo. No está mal. Dijo David con una pequeña sonrisa, los buenos recuerdos superaron a los malos por una vez cuando se sentó en el asiento del pasajero y se puso el cinturón de seguridad. Maine suspiró satisfecho mientras entraba en las calles de Night City. El tráfico era lo suficientemente escaso como para hacer el viaje suave y agradable en lugar de atravesar kilómetros de tráfico. Sí, compré este auto hace unos 10 años cuando comencé a correr el Jerunin. Fue mi inspiración para todos mis ahorros en ese momento. Fui tan jodidamente estúpido. Él se rió a carcajadas, sacudiendo la cabeza. Me dije a mí mismo que un auto iba a ser más que suficiente para que me durara hasta que comenzara a ganar lo suficiente para tener un apartamento. Quería empezar desde cero y abrirme camino hasta la cima. Hombre, era un imbécil. Night City no me importan una mierda las metas y ambiciones elevadas. Los principios y la ética no suelen significar nada para la gente de aquí. David parpadeó sorprendido. Espera, ¿entonces no eres de Night City? Maine sacudió la cabeza y respiró hondo, luciendo casi un poco confundido mientras hablaba. Pero desapareció en un momento. No, soy de Kansas. Un pequeño pueblo sin nombre real a un par de millas de Hydropolis. Cuando David parpadeó sin comprender, Maine simplemente se rió entre dientes. Sí, está bien si no lo sabes. Crecido en Night City y yendo a esa academia Saka, probablemente no te concentraste mucho en la mierda interna de la buena y vieja Nusa. David se sonrojó un poco y asintió. Podría contarte un montón de tonterías sobre la fundación de Arasakas, la historia oficial de Night City y las guerras corporativas, pero no se centraron mucho en Nusa. Con un gesto despreocupado de su mano, Maine siguió hablando. Correcto. Bueno, Hydropolis es más o menos exactamente como suena. La gran ciudad de mierda fue construida por un grupo de cabrones ricos después del colapso. El colapso, una de las principales razones por las que el mundo está tan jodido. Una época de luchas y dificultades económicas, marciales y ambientales. Se perdió tanto durante ese tiempo que, francamente, el mundo, nunca se recuperaría del todo. Sí, durante el colapso, el área del Medio Oeste y las grandes llanuras fueron afectadas por una maldita sequía mala. Probablemente hayas visto algunas sequías aquí durante tu estadía en Carolina del Norte, ¿verdad? Bueno, estoy siendo sincero cuando digo eso. No tengo mierda sobre lo que pasó en aquel entonces. Parpadeó y miró a Maine con curiosidad. ¿Usted estaba allí? Maine lo miró con ojos un poco apestosos. Choon, ¿cuántos años crees que tengo? Tengo 46. El gran desfallo ocurrió en el año 98. Dijo con una mirada juguetona de insulto, antes de continuar su discurso mientras las carreteras se congestionaban un poco más, impidiéndoles moverse tan rápido como antes.
Nací en 2030. Mi mamá y mi papá nacieron durante el colapso, y mi abuela vivió ambos. Pero sí. Entonces, después del colapso y la caída de polvo, Hidrópolis fue creada por los pocos bastardos ricos que sobrevivieron y que por alguna razón insistieron en tratar de mantener a Kansas como un estado productor de alimentos, así que crearon una ciudad enorme dedicada enteramente a la hidroponía y la producción de alimentos. David parpadeó con incredulidad. ¿Eso funcionó? Maine tarareó mientras avanzaba poco a poco el auto ya que habían quedado atrapados en un gruñido. Así fue. Hidrópolis básicamente controlaba la mayoría de los productos que salían de Kansas. Algunas pequeñas granjas con acceso a algunos pozos subterráneos lograron que las cosas funcionaran, pero, en su mayor parte, si no vives en Hidrópolis, no tengo mucho que ganarme la vida. Entonces, ¿y tú? ¿Tus padres? Maine suspiró. Entonces, mi familia había tenido una granja en esa tierra durante casi 120 años cuando yo nací. Todas las generaciones anteriores habían sido agricultores y mi madre, mi padre y mi abuela trataron de prepararme para ser agricultor también. Pero, simplemente no quería esa vida. No quería seguir siendo pobre. Luchando por comer y pagar medicinas. Ver el mismo polvo, rocas y grietas en el suelo que siempre quería hacer. Ser algo más. Maine se quedó en silencio por un momento, las manos temblaron solo por un segundo antes de que comenzara a calmarse. Dios, eso fue estresante de ver. Entonces, ¿qué hiciste entonces? Preguntó con curiosidad, sabiendo más sobre Maine ahora que la primera vez. Maine se rió sombríamente. Bueno, curiosamente, había 3 bases militares importantes para la NUSA cerca y siempre necesitaban reclutas. Pensé en ir, servir un poco al país y salir con educación y un montón de remolinos ahorrados. Entonces, cuando cumplí 14 años, comencé a entrenar para ello. Hice tantas flexiones, sentadillas y dominadas como pude y simplemente, seguí corriendo. Había un camino a poca distancia de nuestra casa que usaría como pista. Intento esforzarme más y más y. Durante mucho tiempo pareció que finalmente había llegado al límite de mi capacidad y entonces, él sonrió. Obtuve mi primera pieza de cromo. Un par de pulmones cibernéticos PREM. Y simplemente superé mi antiguo récord. Sentí que podía correr para siempre. Siempre tuve una constitución bastante fuerte, por lo que Boot Camp no fue un problema. Hay más problemas con ellos jodiendo nuestros hábitos de sueño que cualquier otra cosa. Él se rió en voz baja. Fue entonces cuando conocí a mi sargento instructor, el sargento Ayes. Mierda, ese hombre era muy estricto con las políticas y las regulaciones, y no dependía demasiado del ciberware. Probablemente era uno de los únicos cabrones allí que no tenía algún tipo de conocimiento obvio. Cromo en él. Bueno, excepto yo en ese momento. No hay dinero para eso, ¿sabes? Además, cuando eres militar, cualquier cromo adicional que obtengas tendría que ser aprobado por el comando de formularios de solicitud y permiso para obtener nuevo software cibernético. Entonces, la obsesión de Maine por el cromo comenzó temprano, ¿no? Dios, es como dijo Vic. Una vez que aparecen más remolinos y nadie te dice que no, la gente como él y Maine se vuelven locos como niños en una tienda de dulces. Entonces, ¿pasaste por tu carrera militar solo con los pulmones cibernéticos? Maine estuvo en silencio por un momento, antes de avanzar mientras el tráfico comenzaba a disiparse un poco lentamente. No, amigo. Bueno, más o menos. Verás, durante la mayor parte del tiempo que estuve en la 7ª División Ligera, no hubo guerras. Se necesitan un par de acciones militares, claro, pero nada importante. En general, simplemente te mantienen preparado. Fue durante esa época cuando pude obtener mi título. También fue por esa época cuando conocí a tu madre. David casi se da un latigazo por la rapidez con la que movió la cabeza para mirar a Maine confundido. Mamá. ¿Conociste a mamá mientras estabas en el ejército? Había pensado que se habían conocido en algún momento mientras estaban en Night City, no antes. ¿Cómo diablos esto nunca había surgido antes? Por una vez, no pensó que podía culparse por no preguntar. Aunque todavía sentía la necesidad de hacerlo, esta vez supuso que la culpa estaba en Maine.
La última vez, Maine realmente no quería hablar de mierda personal, ya sea redirigiéndolo o simplemente diciendo rotundamente que no iba a hablar de ello. Pero esta era información que le hubiera gustado saber. Principalmente porque por mucho que amaba a su madre, a veces sentía que no la conocía bien por su renuencia a hablar sobre su pasado y más. Maine no se rió ni sonrió. Solo sonrió suavemente. Era una sonrisa tierna, ligeramente triste, llena de recuerdos, buenos momentos y arrepentimientos. Sí. Fui a clase con ella sobre un par de requisitos previos. Matemáticas. Inglés. Etc. Tu mamá quería ser doctora. Pero, bueno, supongo que nunca calificó para las becas para llegar allí. Y Dios sabe que no lo fueron. No le daré préstamos a alguien como ella. Pero, sí. Pasamos mucho tiempo juntos, Gloria y yo éramos buenos amigos, no sé si lo sabes, pero yo. De hecho, salí con ella durante algunos años. ¿Qué? ¿Qué? Maine parecía un poco avergonzado, frotándose la nariz, mientras el tráfico se hacía más fluido y comenzaban a cruzar el puente hacia Watson. Sí. Salimos juntos durante un par de años. Bueno, más que una pareja. Estuvimos muy cerca de la línea principal durante un tiempo. Rompimos en 2059 porque no nos poníamos de acuerdo sobre lo que queríamos hacer en la vida. Yo quería triunfar en el ejército y ella quería ser médica. Le dije que debería alistarse para que pudieran pagarle los estudios y ella también pudiera ganar dinero. Pero ella simplemente no quería terminar en una posición en la que tuviera que matar a alguien. David parpadeó. Eso tendría mucho sentido en realidad. Su madre nunca quiso que llevara hierro, decía que quitarle la vida a alguien no era algo que quisiera que él cargara con su conciencia. Por la forma en que hablaba, era como si lo supiera. Maine suspiró. Lo curioso es que no fue que ella no quisiera estar con un asesino lo que nos llevó a separarnos. Simplemente no quería ser ella la que recibiera una llamada informándole de que mis cenizas podían ser recogidas en el crematorio de la base. Así que, nos separamos. Mantuvimos un contacto vago durante un tiempo hasta 2065. 20. Oh vaya. ¿Estuviste en la guerra de unificación? Te lo digo, chico. Night City no es un picnic, pero la guerra es desagradable. Conocí a mucha gente buena, simplemente salpicada frente a mí debido al fuerte fuego de ametralladora. Solo, olas de carne al molinillo. Yo era el líder de un equipo de bomberos y tuve suerte de perder solo a 10 personas durante el conflicto. Todos ellos eran mis amigos. Como para mí. Me explotaron con un artefacto explosivo improvisado cerca del final de la guerra. Perdí los ojos, la pierna izquierda, y las pelotas. Me jodieron mucho. Afortunadamente estuve con ellos el tiempo suficiente para involucrarme plenamente en el programa de reemplazo corporal, por lo que me arreglaron lo mejor que pudieron. Óptica básica, pierna cibernética de grado médico y un Mr. Stud modelo 357. Estaba listo para regresar al frente en aproximadamente un mes cuando descubrí que la guerra había llegado a su fin. ¿Y qué le puso fin? No es una maldita victoria que finalmente pueda comenzar a unir a toda la Nusa nuevamente. No. Fue el jodido Arasaka llegando a la bahía del Coronado gracias a Lucius Rine. David asintió, ahora empezando a ser más consciente. Había escuchado una versión de esta historia en clase, en su mayoría todos de Arasaka. Pero mierda, las cosas que le habían pasado a Maine, no sabía cuánto había pasado Maine. Sí, una vez que Saka entró en combate, Myers decidió que sería demasiado costoso ir a una guerra total, y los estados libres permanecieron libres, pero tuvieron que trabajar estrechamente con los federales. ¿Y Arasaka? Bueno, consiguieron volver a Night City con una torre nueva y todo tipo de jodidas cosas buenas. En cuanto a mí, ya había tenido suficiente. No podía soportar esa mierda. Me hizo darme cuenta de que no importa qué mierda de gloria o de servir a tu país intentaran venderme, todo fue bajo los caprichos de una corte. Nunca quise que un bastardo alto y poderoso me usara como una herramienta otra vez. Así que me retiré, me fui a Night City. Pensé que intentaría hacerme un nombre, pero, sí. Como dije, quería confiar en mí mismo. Empezar de la nada. Demostrarme a mí mismo que fui lo suficientemente bueno para lograrlo.
Así que compré mi coche, me sobraron unos $1000 para comida y esa mierda, y mis armas. David estaba, wow. Realmente no sabía qué decir sobre todo eso cuando cruzaron el puente por completo y se dirigieron a Watson. Mientras avanzaban por las calles y por la casa de Vic, Mayne apretó la mandíbula ante eso y suspiró. Menos de una semana después, alguien que pensé que me iba a conectar con un reparador me cortó lo suficiente como para perder una mano y robar el auto. No sé quién fue. Un maldito 6th Street hijo de puta. Pero ¿sabes quién salvó mi trasero de desangrarse siendo solo otro cadáver? David no estaba seguro, pero tenía sus sospechas. ¿Fue Vic? Mayne resopló pero asintió. Sí, ese viejo destripador no solía estar en el sótano de Misty. Tenía un lugar en Arroyo. Pero 6th Street seguía molestándole, queriendo que se afiliara oficialmente. No sé si te has dado cuenta de esto, pero Vic no es el tipo de persona al que le importan una mierda las tonterías ultranacionales. De todos modos, resulta que me jodieron exactamente en el área correcta, porque Vic arrastró mi trasero adentro y comenzó a ahorrar. Fue entonces cuando le dije que simplemente tomara ambos brazos y se pusiera un par de Gorilla Arms para poder vencer al bastardo que me engañó y me robó el vehículo hasta convertirlo en pulpa. Mayne sacudió la cabeza con cariño cuando finalmente comenzaron a conducir hacia el centro de Ivor. Bastardo dijo que lo haría, pero solo si pasaba por el tiempo de recuperación y le permitía dar su bendición. ¿Sabes lo que pidió a cambio de darme una línea de crédito para pagarle por el cromo? Me pidió que lo hiciera. Pude conducir mi maldito auto un par de veces. Eso fue todo. Gong no ve el sentido de tener autos lujosos, pero siempre quiso conducir un par. David se rió. Sí, eso suena propio de Vic. Los chicos me han estado dando lecciones durante semanas y griega. Bueno, todavía dice que ganará dinero cuando gane en algunas peleas a las que me llevará. No me ha hecho pagar. Tampoco le daré nada para los chequeos. Mayne asintió con una mirada conflictiva de cariño y traición. Sí, ese es Vic. De todos modos, después de curarme y obtener el visto bueno de Vic, fui tras el cabrón. Lo encontré dando vueltas en mi auto. Vaya, casi se orinó al verlo. Se cagó cuando le aplasté la cabeza. Recuperé mi auto y me dije a mí mismo que nunca más me aprovecharían de esa manera. David dudó cuando comenzaron a llegar al pinche pollo, pero pensó que necesitaba intentar averiguar cuál era el trato entre los dos hombres. Entonces, ¿por qué tú y Vic ya no se caen bien? Mayne no respondió de ninguna manera mientras se detenía en un lugar de la carretera secundaria lejos del restaurante. David iba a tomar la mayor parte del valor cuando Mayne suspiró. Eso es una pregunta muy complicada. O tal vez no tan complicada. Pero es un tema un poco polémico entre nosotros dos. A mí, no me disgusta ese hombre. Y tengo mucho respeto por él. Pero, traicionó mi confianza. No me apoyó cuando lo necesité. David no dijo nada, su mente corría casi tan rápido como podía cuando usaba a Sandy. Pero antes de que pudiera decir algo, Mayne simplemente suspiró y le dio un ligero puñetazo en el hombro. ¿Quieres toda la historia? Terminas este trabajo sin problemas y hablamos con Wakako. Luego te contaré todo. David vaciló. Si bien quería saber más sobre todo el escenario y aprender más sobre Mayne en general, se dio cuenta de que no se trataba solo de una disputa promedio entre amigos. Esto era algo más grande. ¿Estás seguro, Mayne? No tenemos por qué hablar de eso, jefe. Mayne simplemente resopló. Te estás volviendo un niño bastante arrogante. Dije si haces el trabajo impecable. Aún no has hecho el trabajo. Conectando las comunicaciones ahora. Después de un segundo, la llamada se conectó y la voz de Mayne se escuchó a pesar de que sus labios no se movían. Mayne, está bien David. ¿Sabes lo que estás buscando? David negó con la cabeza. Creo que nos distrajimos. Se suponía que debías darme el fragmento. Mayne se congeló y se golpeó la cabeza con la mano con un sonido metálico y apagado. Cierto, joder, hoy soy un ronk. Toma. Dijo entregándole el chip. Mientras David lo colocaba, tarareaba mirando los detalles. Así que estoy buscando el fragmento de memoria de las imágenes de CCTV, y se guarda en la oficina de atrás. Mayne asintió y señaló el restaurante. Este trabajo es para ti.
Así que no te daré ninguna ayuda. ¿De acuerdo, David? Te sacaré de apuros si me necesitas, pero el enfoque, tus tácticas, eso es todo lo que elijas. Todo depende de ti. Al mirar a Maine, se dio cuenta de que esto no era un intento de vengarse de él de alguna manera por llamar la atención de Tuacacos. Realmente quería ver cómo manejaría esto. David asintió, con la mandíbula firme y la mirada enfocada. Ya lo tengo. Te veré en un momento, creo que voy a almorzar algo. Dijo con una sonrisa antes de saltar. De todos modos tenía un poco de hambre. También podría lidiar un poco con su hambre. Sin embargo, antes de que pudiera llegar muy lejos, Maine le envió un mensaje. Maine, el niño de la chaqueta, dijo en un tono casi cariñoso mientras David se sonrojaba. Oh, bien. Tragó mientras lentamente le quitaba la chaqueta a su madre, tragando mientras la doblaba, dudando si ponerla en el lado del pasajero del Maines. Oye, lo cuidaré bien, Sean. No le pasará nada, ¿vale? Maine dijo en voz baja, un tono de comprensión y griega. Dolor compartido presente por un momento. Era exactamente lo que necesitaba escuchar, colocando la chaqueta en el asiento del pasajero del auto de Maine, antes de dirigirse por las calles secundarias hacia el pinche pollo. Mientras pasaba junto a alguna tienda de campaña de personas sin hogar, un par de Valentino Gangons sentados alrededor de un televisor y varias máquinas expendedoras, comenzó a elaborar estrategias. Entonces, para este tipo de cosas, tendré que moverme muy rápido. Mucho más rápido de lo normal. Consulta. ¿Qué tal el 1%? ¿Podemos manejar eso? Despreocupado, me estás jodiendo. ¿Qué tan rápido podemos ir? Consulta. Funcionalidad. Sí, Sandy, me gustaría poder caminar por mis propios medios después sin sufrir daños permanentes. Cálculos, 0,1% de parámetros actuales. Precaución. Entonces solo 30 segundos de tiempo real con eso. ¿Qué pasa con lo que experimentaría? 8 horas 20 minutos, ¿me estás tomando el pelo? Conmoción. Consternación. No, no creo que mientas, es que eso es absurdo. Presumido, ¿puedes subir más? Mucho, Jesucristo, eso es aterrador. Orgullo. Si quería entrar y salir sin que nadie se diera cuenta, necesitaba hacerlo en aproximadamente 16 minutos o aproximadamente un segundo completo en tiempo real. Eso, debería ser tiempo más que suficiente. Eso fue ridículo. La idea de que podía llegar tan lejos como Sandy sugería, sacudió la cabeza para concentrarse mientras caminaba hacia el restaurante administrado por pandillas, asimilando todo. El restaurante tenía 2 pisos, el piso inferior tenía una barra central con taburetes rodeándolo para las personas que querían comer solos o solo bebé. Mientras tanto, el perímetro interior del edificio contaba con una serie de stands y una mesa sencilla para 2 configuraciones. El lugar no estaba vacío, pero había bastante gente. Algunos parecían ser clientes habituales de una pareja que obviamente eran gente rica que buscaba un poco de autenticidad o cualquier droga de mierda que estuvieran persiguiendo. La decoración en sí era sencilla. Y, sin embargo, complejo. Había muchos murales de Valentinos caídos, junto con varios carteles de bandas y películas. Sintiendo como si hubiera examinado el porro apropiadamente, se dirigió a sentarse en uno de los taburetes y el hombre en la barra levantó una ceja. David no apartó la mirada y eso pareció satisfacerlo. Distraídamente se dio cuenta de que un hombre mayor lo miraba con curiosidad antes de prestarle toda su atención al camarero. Tan pronto como se instaló, el barman le habló en español. No te había visto antes, chico. ¿Eres un nuevo recluta? David sacudió la cabeza y miró el menú. Oh, pollo frito. Él podría respaldar eso. Pero, tal vez en otro momento. Necesitaba un estómago ligero. Come. Necesitas calorías. Tranquilo, Sandy. Comeré más tarde. No quiero enfermarme al moverme con el estómago lleno. ¿Confianza? Por supuesto, confío en ti, pero, por favor. Dios mío. Menos mal que nadie puede oír en mi cabeza o sabrían lo fácil que soy. Gracias. No, solo estoy aquí para almorzar. ¿Eso es un problema? El camarero se encogió de hombros. No, siempre y cuando te vayas antes de la hora de cenar. Hoy es el cumpleaños de uno de los Valentino.
Tienes 1 hora, así que deberías estar bien. ¿Qué quieres? Jugo de manzana y una canasta de pollo frito y una canasta de papas fritas. Las cejas del hombre se arquearon un poco. ¿Te llevarás algo a casa? Nacho Omba. Solo tengo hambre. No desayuné. El hombre se encogió de hombros, sacó una lata y se la entregó a David mientras regresaba a la cocina para hacer el pedido. Maine, ¿cómo estás, niño? David, muy bien. Me presento como un chico que acaba de almorzar. Te avisaré cuando lo tenga. Comeré un rato. Maine, sí, está bien. Charló con Sandy un rato, algo curioso de por qué solo parecía hablar en oraciones de una palabra y oraciones cortas. De acuerdo a esto, ineficiente. Preferencia. Realmente es bastante justo. Acuerdo, finalmente, después de unos 10 minutos, David recibió su comida y. En realidad, esto olía bastante bien. Buenos condimentos y una primicia bastante buena. La textura parecía preeminente, y cuando levantó una pierna para morderla, se le hizo la boca agua. Mierda, supuso que era verdad lo que decían. Los restaurantes de gángsteres tenían la mejor comida. Pasó unos momentos masticando patatas fritas y mordiendo el pollo. Fue jodidamente delicioso. Por otra parte, muchas cosas sabían bien hoy en día. Probablemente porque tenía hambre todo el tiempo. El hambre es la mejor especia y todo eso. Muy bien, es hora de hacer esto. Con un suspiro, bajó la dilatación hasta el 0,1% y observó cómo todo quedaba casi paralizado. Absolutamente jodidamente prematuro, presumido. Más por venir. Bien. Es hora de hacer el trabajo. Y hacer el trabajo que hizo. Se levantó de su lugar en el taburete de la barra y se movió rápida pero también eficientemente, evitando a cualquiera con quien pudiera chocar accidentalmente. Mientras subía las escaleras, sintió la necesidad de agitar las manos frente al tipo sentado en la escalera, pero, no. Tengo que mantener la cabeza despejada. Al subir las escaleras, se reveló que el segundo piso era una especie de salón. Estaba vacío y había un par de chicos allí, pero nada demasiado lleno. Había 2 tipos jugando al billar, una mujer fumando un cigarrillo con vistas al primer piso y un hombre saliendo de la oficina trasera. Y qué suerte, la puerta que conducía a la oficina todavía estaba abierta cuando el hombre pasó. Corriendo hacia adelante, bailó alrededor del hombre que acababa de cruzar la puerta abierta del salón y entrar en la oficina. Nadie estuvo allí. Fantástico. Muy bien, es hora de mirar. Se supone que debe estar en un maletín al lado del escritorio, localizando el maletín, lo abrió y. Hay un fragmento ahí pero, ¿era el correcto? ¿Qué opinas, Sandy? Insertar. Me parece bien. Tomó el fragmento y lo colocó rápidamente. Después de menos de un segundo, Sandy habló. El chip coincide. Estrella nueva. Volviendo a dejar el estuche, respiró hondo, apenas capaz de creerlo. Él lo había hecho. Pero aún no había terminado. Todavía necesitaba regresar. Entonces, volviendo sobre sus pasos, regresó a la escalera y de nuevo a su taburete. Todo en menos de un segundo de tiempo real. Con un movimiento de su mente, sintió que la dilatación desaparecía y. Gorgoteó Jesús, maldito Cristo, tenía hambre. Usar tu habilidad me da hambre. Complicado. Confianza. No veía por qué no, aunque eventualmente sí quería respuestas. En cambio, continuó masticando con mayor fervor. Mierda. Pronto necesitaría comer un poco más. Esto no iba a ser suficiente. David. Oye, jefe. He terminado. Maine. ¿En serio? Quiero decir, eres rápido pero, David, puedo ir más rápido. Hubo silencio por unos momentos y finalmente Maine habló una vez más. Maine. Muy bien, entonces David, termina tu comida rápido y agradable. Subirás y llamaremos a Delta, llamaremos a la dama de Westbrook. David. Sí, señor. Al finalizar la llamada, comió el resto de sus papas fritas, terminó el pollo con un trago de jugo de manzana y pagó la comida, junto con una propina. Fue una buena elección de comida. Volveré otra vez. Simplemente no en la cena, ¿eh? Puede que esté lleno de gente. Dijo el camarero, asintiendo apreciativamente por la propina.
Sin nada más que decir, David salió tranquilamente del restaurante y se dirigió hacia Maine Escuadra. Una vez más, todos parecían estar siguiendo el mantra que cualquier habitante inteligente de Night City seguía si quería vivir. Ocúpate de tus asuntos. Al deslizarse hacia el lado del pasajero del vehículo de Maine, el auto rápidamente se incorporó a la carretera y se alejó. ¿Tienes el fragmento correcto? Maine preguntó una vez más, todavía incrédulo de alguna manera, pero dispuesto a intentarlo. David abrió el chip y lo sostuvo en alto antes de agarrar la chaqueta de su madre y envolverse con ella una vez más. Se sintió mucho mejor después de hacerlo, un pequeño nudo de tensión se había deshecho. Coincide con las especificaciones que Falkins nos envió en el fragmento de datos. Maine guardó silencio por un momento antes de que le ofrecieran duras felicitaciones, buen trabajo. La última vez, David habría estado extasiado por los elogios de su mentor e ídolo. Pero ahora, se dio cuenta de que Maine estaba enojado. Simplemente no sabía exactamente por qué. Tenía una idea, pero no quería especular. ¿Y ahora qué, jefe? No hubo respuesta por un momento, pero antes de que David pudiera comenzar a cuestionar las cosas, Maine le respondió. Bueno, ahora llamamos a Wakako. Ahora chico, Wakako es de las grandes ligas. Tal vez no de las ligas más altas como Dexter Desaun especialmente Rogue, pero ha estado haciendo esto por más tiempo del que tú llevas viva y se ganó su reputación. Que así sea, calla y habla solo si ella te habla. ¿Me tienes elegido? David asintió. Eso encajaba con cómo recordaba a la mujer la última vez. Wakako y él se llevaban bien porque no ponía excusas y no era demasiado entrometido. Había trabajado con un par de reparadores después de la muerte de Maine. Wakako, padre. Incluso algunos trabajos para Regina Jones. Aunque nunca conseguí un trabajo de Rogue. Supuso que ella podía darse cuenta cuando alguien se estaba preparando para tomar el camino equivocado. Tan perspicaz como hermosa, supuso. Maine tomó su asentimiento como una señal de listo, manteniendo la conexión abierta con David, pero enviando una solicitud de comunicaciones al número que Falkins les había dado. Wakako. Maine, como ha pasado apenas una hora desde que te proporcionaron la información de lo que necesitaba, espero que esta llamada sea para informarme que tu miembro más nuevo ha recuperado el fragmento y no sea para hacerme perder el tiempo. Maine. David recuperó el fragmento, señora. Se mantuvo en contacto. Sin alarma, sin daños, sin rastro. Exactamente como usted lo pidió. Wakako hizo una pausa por un momento, aparentemente un poco sorprendido de que realmente se hubiera hecho. Wakako. Me preguntaba si los rumores eran ciertos o solo chismes, pero parece que tienes una nueva incorporación excelente a tu equipo. Muy bien. Ve al buzón más cercano e ingresa mi código de colección. Será entregado. A mí a toda prisa. ¿Y tú, David, ese es tu nombre, niño? David tragó saliva y miró a Maine, quien le levantó el pulgar antes de responder en japonés. El jodido Saka era bueno para algo, suponía. David. Sí, señora Wakako. Este se llama David Martínez. Maine simplemente lo miró con una mirada incrédula y David sonrió tímidamente. Wakako. Oh, ¿hablas? ¿Hablas con fluidez? David. Sí, señora. Este es fluido y capaz de hablar japonés, inglés y español sin chip de idioma, si se le perdona la impertinencia. ¿Lo estaba poniendo un poco grueso? Sí. Absolutamente jodidamente. Pero nunca estuvo mal intentar presumir un poco para asegurarte de que los reparadores supieran exactamente lo valioso que eras para ellos. Wakako tarareó y continuó hablando en inglés. Wakako. Suficiente. Tus habilidades lingüísticas y tu habilidad para moverte más rápido de lo que el ojo o la cámara pueden percibir son bastante impresionantes sin tener que lamer traseros. Cumpliste con tu parte del trato, jovencito, ahora yo cumpliré con la mía. Maine. Mantenga su bolo listo. Comenzaremos a hacer negocios una vez más. ¿Una vez más? Maine había hecho negocios con ella antes. ¿Por qué se habría detenido? Maine, sin embargo, solo asintió ante sus palabras. Maine. Espero volver a trabajar con usted. Y. Le pido disculpas por lo que le dije. Wakako. Yo también, Maine. Solo espero que nuestra relación no se deteriore una vez más. Tu dolor fue perdonable. Tu falta de respeto no.
No tendrás una tercera oportunidad. Buen día. Y con eso terminó la llamada. El siguiente paso se realizó rápidamente. David dejó el fragmento en un buzón, ingresó su código de colección y se le acreditaron inmediatamente 30.000. Cristo, había pasado un tiempo desde que tanta credibilidad acababa de llegar a su cuenta. Pero antes de que pudiera encariñarse demasiado, transfirió $15.000 a Maine cuando entró. Maine, sin embargo, frunció el ceño. Niño, ¿qué diablos? ¿Por qué me pagaste? No hice una mierda. David meneó la cabeza. Estabas respaldado. Eso significa que recibirás una parte justa. Esa es la única forma en que hacemos las cosas. ¿Verdad? Dijo con una pequeña sonrisa, mirando esperanzado al gran hombre. Supuso que todavía estaba buscando la aprobación de Maine. Había sido un mentor. Un amigo. Lo más parecido a un padre que jamás había tenido. Maine lo miró en silencio, antes de que una sonrisa cruzara su rostro mientras empujaba el rostro de David con sus nudillos reforzados. Sí. Esa es la única forma en que hacemos las cosas, Chom. Pero en serio. Guárdalo. Consíguele a Lucky algo lindo. Ustedes dos han estado juntos por un par de meses, ¿verdad? Era un tono de voz positivo, pero David podía sentir la sensación de finalidad cuando los 15.000 le fueron devueltos. Aceptando la decisión de Maine, sonrió. Sí. Hemos estado juntos por un tiempo y yo solo quiero regalarle algo bueno. Algo que ella realmente apreciaría. Así que estaba pensando quizás en una nueva cibercubierta. Maine parpadeó y asintió, viendo de qué estaba hablando, y se dirigió hacia Watson. Sí, puedo ver lo que quieres decir. Es bastante fácil conseguir regalos para Dorio. Supongo que es bueno que Lucky también sea bastante fácil de comprar. ¿Tienes ojos en una modelo? David asintió. Había estado mirando uno por un tiempo, pero el de arriba era, bueno, no podía permitírselo ahora. Pero encontró uno que, en su opinión, sería al menos útil hasta que podría pagarlo. Un Biotech MK3. No es el mejor de la línea en este momento, pero tiene una buena RAM base, una gran tasa de recuperación y debería ayudar a darle a sus trucos un poco de empuje extra. Son alrededor de 50.000. Maine silbó en voz baja. Sí, es un regalo bastante caro. ¿Estás buscando algo especial para él? Dijo con esa sonrisa de come mierda, mientras David ponía los ojos en blanco con exasperación. Te lo diré de nuevo, jefe, no es asunto tuyo. Sí. ¿Qué te parecería si te preguntara sobre tu vida sexual y la de Dorio? Se arrepintió de lo que dijo en el momento en que las palabras salieron de su boca. Oh, no. El rostro de Maine se transformó en una alegría casi sádica. Bueno, mierda, Chom, si estás interesado, no tengo miedo de compartir detalles. Ahora, lo primero que debes saber sobre Dorio es que a ella le gusta duro. Solo debes agarrarla por el cabello y tomarla así. La cara de David se sonrojó de un jodido rojo brillante mientras se cubría la cara. Dios mío, detente. ¿Por qué me cuentas esto? Maine se echó a reír a carcajadas mientras conducían hacia Watson y entraban al estacionamiento afuera de The Afterlife. Porque nunca sabes cuándo podrías necesitar esa información, David. Ahora vamos. Brindamos por tu éxito. Las bebidas corren por tu cuenta. Mientras David ignoraba el sentimiento de vergüenza, no pudo evitar preguntarse desconcertado ante las palabras de Maine. ¿Por qué necesitaría saber las preferencias de Dorio en la cama? Date prisa, niño. Vas a necesitar que yo responda por ti, y no voy a esperarte para siempre. Maine gritó con una sonrisa, observando cómo David se apresuraba a alcanzarlo. Mientras bajaban, David no tuvo que fingir estar emocionado o asombrado. Habían pasado meses desde que lo enviaron de regreso para hacer todo bien, y ni una sola vez desde que lo hicieron habían ido al más allá. Fue nostálgico estar de vuelta aquí. Demonios, la última vez que había estado aquí fue, bueno, la celebración previa al trabajo con todos. Nadie tenía idea de lo mal que podían ponerse las cosas. No hasta que realmente llegaron allí. Pero esta vez sería diferente. Sin embargo, lo que no fue diferente fue el hombre que había sido el portero cada vez que vinieron la última vez, el tipo que le había prohibido a Becca entrar la primera vez. Resultó que ella tenía un historial de haber sido prohibida y dejar entrar de nuevo.
Maine asintió hacia el hombre que, comparado con cualquier otra persona, se vería enorme. Pero Maine era Maine. Emerick asintió hacia Maine en reconocimiento. Maine. Tus representantes aumentaron bastante en los últimos meses. Es bueno saberlo. Los ojos del hombre miraron a David. ¿Quién es el mocoso? David no dijo nada. Los insultos leves ya no le afectaban como antes. En realidad, ¿cuál era el punto de enojarse? Era joven y no tenía reputación. Probablemente al portero le pareció un bebé. Él está conmigo. Y muy pronto, estoy bastante seguro de que te dirigirás a él por su nombre. Emerick simplemente levantó una ceja y se encogió de hombros. Eres responsable de él. Continúa. El hombretón se hizo a un lado y los dejó pasar al club, con su fría iluminación azul iluminando todo a su alrededor. Claire estaba en la barra con un hombre de cabello castaño arenoso sonriéndole con una mirada afectuosa. Está bien, Dean, Dios, nunca puedo decirte que no. Volveré a viajar contigo para las carreras. ¿Cuándo son de nuevo? Llegó la voz del guardián del memorial de Afterlife, teñida de exasperación y amor. Como un mes, nena. Gracias. Te dejaré volver a trabajar. Nos vemos cuando llegues a casa. Dijo el hombre antes de inclinarse sobre la barra, y ambos compartieron un suave beso antes de que el hombre se fuera, y David y Maine pudieron tomar asiento. Dirigiendo una sonrisa hacia ellos, sus ojos se iluminaron al ver a Maine. Maine. Ha pasado un tiempo desde que te vi a ti y a ese grupo tuyo. ¿Dónde está Dorio? Generalmente viene contigo. Maine sonrió y señaló con el pulgar a David. Simplemente celebrando el primer trabajo en solitario de los niños, para Wakako. Dijo con una sonrisa, evidente orgullo en su voz, lo que hizo que David se sintiera, Dios, estaba tan confundido. ¿Estaba Maine enojado con él? ¿Orgulloso de él? Claire miró a David con expresión de agradecimiento. ¿Un trabajo para Wakako por tu cuenta? Eso suena especial. La finalización de un trabajo especial merece una bebida especial. Te diré que, primera vez en The Afterlife, los primeros en la casa. Entonces, ¿qué será, niño? ¿Cuál sería tu deber ser? Entonces Maine se inclinó y habló en voz baja. Tradición de Afterlife. Las bebidas llevan el nombre de Edgeruners que murieron en un resplandor de gloria en el trabajo. Para muchos de nosotros, la única forma en que nos recuerdan es las historias que cuentan después de que nos hemos ido y las bebidas que preparamos aquí. David lo pensó y se rió entre dientes. Realmente solo había una cosa que podía elegir, ¿no? Un trago de vodka, cúbralo con Nicola. Púrpura. No puede ser de otro tipo. Claire sonrió y asintió. Simple. Me gusta. ¿Cómo se llama esta bebida? El David Martínez. Maine arqueó una ceja. Pensé que odiabas la mierda carbonatada. David se rió mientras Claire preparaba la bebida rápidamente y la colocaba frente a él. Oh, sí. Pero, esto es más que solo gusto. Maine se encogió de hombros. Whisky y un chorrito de jugo de naranja, Claire. Gracias. David siguió adelante y transfirió 500 remolinos al más allá, y Claire recibió una notificación. Pagando por adelantado por cualquier bebida que podamos conseguir. Sus bebidas corren por mi cuenta esta noche. Ella asintió y le consiguió a Maine su propia bebida, antes de hacerle un gesto a David para que lo siguiera hasta un reservado apartado. Maine le tendió el whisky y el zumo de naranja y brindó por David. Por el punk más rápido de Night City. Y el mejor Edgeruner novato que he visto en mi vida. Dijo con una suave sonrisa. David levantó su copa hacia Maine. Al tipo que me dio una oportunidad, cuando sé muy bien que nadie más la habría dado. Chocaron sus vasos y bebieron lentamente. Las burbujas en la bebida de David eran molestas y ligeramente dolorosas como siempre, pero no pudo evitar el calor que sentía al beberla. Había tenido esta idea para su bebida durante mucho tiempo en la primera vez. Una manera de que incluso si algo sucediera, David Martínez y Luquina Cusinada siempre estarían juntos. David lo dejó, cuadró los hombros y miró a su líder a los ojos. Entonces, ¿cuál es la historia entre tú y Vic? La mandíbula de Maine se apretó y con cuidado dejó su vaso. Sí, está bien. Supongamos que dijera que lo explicaría, ¿eh? Está bien, aunque es una larga historia. David se encogió de hombros. No tengo ningún otro lugar donde estar esta noche.
Lucky estaba pasando tiempo con las mujeres de la tripulación y se suponía que iban a tener un día de niñas. No es que él realmente supiera lo que eso implicaría. ¿Conocías a Becca? Probablemente tuvo al menos 3 explosiones. Mayne inhaló lentamente antes de soltarlo enfadado. Esto se remonta a hace algunos años. Cuando el equipo solo éramos yo, Torio, Becca y Sasha. David tuvo que luchar para evitar abrir mucho los ojos. ¿Sasha? ¿El miembro misterioso de la tripulación del que nunca hablaron? Esta vez no la habían mencionado ni una sola vez, y la última vez, solo habían sido unas pocas referencias en voz baja antes de que Mayne terminara esa línea de conversación. Sasha era nuestra netrunera antes de Kiwi y Lucky. Ella era una buena niña. Dulce. Juguetona. Una racha perversa cuando la empujabas demasiado, pero realmente una de las mejores niñas que he conocido. Podía entrar y salir de un edificio de oficinas de la corporación sin ni un maldito rastro, y dejar demonios que le estarían dando información ultra secreta durante semanas hasta, la mano de Mayne se torció y comenzó a temblar violentamente, su respiración entrecortada aumentó antes de tomar un inyector de su chaqueta, apuñalándose en el brazo, sus ojos se enfocaron nuevamente, mientras se guardaba el inyector en el bolsillo. Conseguimos un trabajo de Wakako. Ella tenía un cliente que quería información confidencial de un instituto de biotecnia. Sasha entró sin problemas. Obtuvo los datos sin problemas. Pero, respiró hondo y estremecido. Ella cortó el contacto después de hacer sonar la alarma. Solo dijo, lo siento. Comencé a reservarlo allí, corriendo lo más rápido que pude, pero cuando llegué allí no pude derribar la maldita puerta. Fue simplemente demasiado duro y yo, no era lo suficientemente fuerte. No era lo suficientemente rápido. Yo, la vi caer por una ventana, disparada al infierno y de regreso. Intenté ayudar. Ella trató de entender por qué, pero ella simplemente, sonrió. Murió en mis brazos esa noche. Los ojos de Mayne se llenaron de un dolor que nunca había sido aliviado. Ven a descubrirlo, aparentemente ella había dado su vida para descubrir un escándalo sobre medicamentos llamados Securicine. Tuvo un efecto secundario que causó neurodegeneración. Mató a su madre. Mayne bebió el resto de su whisky y jugó de un trago, sin importarle en absoluto el sabor, al parecer. Entonces, después de todo eso, decidí que nunca dejaría que esto volviera a suceder. Nunca me encontraría en falto, ni lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente rápido. Así que fui con Vic para comenzar a romper un poco más de cromo. Y él no lo haría. Entonces Mayne miró fijamente a David, quien a pesar de la mirada enojada no se inmutó esta vez, sabiendo que no era para él. ¿Me entiendes? El hijo de puta me dijo que tenía que esperar. Para llorar. Para ir despacio y con cuidado, cuando si hubiera hecho lo que debería haber hecho y cromado a mi puto corazón, podría haber salvado a Sasha. ¿El camino lo soy ahora? ¿Todo el software cibernético que tengo ahora? Podría haber atravesado esas paredes y salvar a Sasha sin ningún problema. Escucharlo es lo que hizo que Sasha se negara a ayudarme a prepararme para el próximo. Es el momento en que necesito mantener a uno de los miembros de la tripulación a salvo. Gong me dijo que necesitaba aprender mis límites, joder. Nadie decide mis límites excepto yo. Oh, Mayne, pero escucharte hizo que nos mataran a mí y a las personas que me importaban. Él simplemente no vio. Pero el dolor le jodía las cosas a una persona. Él debería saberlo. Cuando Mayne se fue, David perdió el control. Inmediatamente acudió a Dogborg para que le implantaran el combo Gorilla Arms / Impact Launcher. Me importaba un comino que fueran demasiado grandes para su constitución. Así que empezó a aumentar su estructura para adaptarse a los brazos. Eso es, lo siento, Mayne. Mayne simplemente lo despidió. Como Cyberpunk no eres recordado por cómo vives. Te recuerdan por cómo mueres. Y Sasha murió por su propia voluntad, abriendo un gran escándalo. Sin embargo, no pudo ocultar la rabia mientras hablaba. Lo peor, lo puto de la cosa es, que no hizo nada. Biotechnica pagó una multa, hizo un acuerdo para algunas personas y añadió el efecto secundario a las pastillas. Pero eso es todo. Siguieron avanzando. Y ese año, ganancias récord. David resopló con disgusto. Sí, eso sonaba como una maldita corporación.
No les importaba un carajo el dolor y sufrimiento legítimos que causaron, solo más dinero. Cada vez más dinero e influencia. Mayne solo suspiró. Sí, así es básicamente como reaccioné antes de irme de juerga. Pero sí. Ese es mi problema con Vic. Necesitaba que él me respaldara en esto, que me ayudara a mejorar para que nadie terminara lastimado otra vez, y él se negó. Todavía respeto sus habilidades. Honestamente, desearía que él siguiera siendo mi destripador, pero me las arreglo. David vio la oportunidad y la agarró con ambas manos. ¿A quién vas a ver entonces? Tengo un par de chicos. Depende del trabajo que necesito hacer. Maldita sea, estaba mintiendo. La última vez, descubrió que Mayne solo acudía a Dogworks, y ahora que no compartían un destripador, Mayne no estaba tan inclinado a charlar sobre de quién había obtenido su cromo. De todos modos, ¿te ha ido bien? ¿Los peligros del trabajo no te están molestando? David arqueó una ceja ante el cambio de tema, pero lo desestimó porque había hecho un mal trabajo. No iba a llegar a ninguna parte con las cosas como estaban. ¿Te refieres a matar? Bueno. A veces. En este momento no siento mucho de nada. Pero después, cuando estoy sentada en casa, me hace pensar. Yo simplemente, no lo sé. A veces me gustaría dejar de pensar. Y esa era la pura verdad. No podía estar con Lucky todo el tiempo, y todavía no tenía idea de qué carajo hacer con Becca. Vic y Dorio eran personas ocupadas fuera de sus lecciones, y Kiwi, bueno. Las cosas todavía estaban